Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Mire, se habla que más de 30,000 empleados públicos que son parte de la estructura gubernamental, pero que fueron instalados o ubicados por el gobierno anterior, el gobierno nacionalista, están siendo seriamente amenazados para despedirlos por el gobierno actual. La ANDEP, en el marco del Día del Trabajador, hizo este comunicado que yo le pongo a usted en pantalla. Solamente le voy a leer parte del mismo, que literalmente dice: como Asociación Nacional de Empleados Públicos, consideramos que el PCM 05-2022, la circular de finanzas DGP 002-2022 y acciones de algunos secretarios de Estado son lesivas contra el proyecto de vida de cada servidor público y negativo ante la promesa de un gobierno de reconciliación nacional. Condenamos los despidos masivos de los empleados públicos y se sale del contexto de la Constitución de la República en su artículo 127, donde toda persona tiene el derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Hemos sido testigos de la forma que algunos diputados les hace superar el odio más que la voluntad soberana de un país con acciones, presentando amparo para que empleados no pudieran tener un acuerdo, ya que sabemos que muchos tuvieron más de 4 años por contrato y la ley del servicio civil, así como el código del trabajo vigente, es claro: derechos adquiridos. Al igual, presentaron iniciativas de ley en poder del legislativo para derogar el PCM 47-2020, PCM 108-2021, PCM 130-2021, cuando el PCM 47-2020 nació a iniciativa de la ANDEP en el 2020 en mesa multisectorial conformada con representantes de la sociedad civil, entre otros. Solicitamos, dice, solicitamos a la Presidencia de la República la permanencia laboral en vista que en su momento no había capacidad de respuesta en hospitales públicos y privados. Bien, yo quiero saludar a la abogada Bessie Lorena Godoy, es juez del trabajo, experta en temas de derecho laboral, para que hablemos de este tema. Esto que hemos leído, ¿a qué conlleva legalmente hablando? Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Definitivamente una violación a los derechos laborales de los trabajadores. Nuestra clase trabajadora, que de hecho ayer celebramos el Día del Trabajo, está siendo violentada a través de este decreto PCM 0522, que viene a suprimir una serie de secretarías con el único fin de despedir o realizar despidos masivos a los trabajadores con el objeto de realizar nuevas colocaciones del gobierno que está en curso. Ahora, si son más de 30,000, casi 32,000 empleados públicos que están sujetos, que pueden ser despedidos, porque como también eliminaron unas secretarías de Estado, ¿ellos tienen opción de proceder? Así es, así es. La Constitución de la República garantiza la estabilidad en el empleo, no solamente para los trabajadores que están bajo contratos, figuras que en algunas ocasiones constituyen fraudes laborales, sino también para todos aquellos empleados, servidores públicos que están bajo el régimen de servicio civil. El artículo 256 y 257 de la Constitución garantizan el derecho de permanencia de los servidores públicos a través de lo que es la ley de servicio civil. Abogada, derogar estos decretos es potestad del Congreso Nacional, pero hacer los despidos masivos de empleados públicos es potestad de ¿quién? Sí, en este caso consideramos que ha existido una violación al principio de legalidad y a las competencias del Congreso Nacional, que es el único ente o el único órgano competente para poder suprimir secretarías y con ello poder generar estos despidos masivos. Este decreto PCM es un decreto en Consejo de Ministros, lo cual ha venido a reformar prácticamente lo que es la Ley General de la Administración Pública, lo cual es un acto evidentemente ilegal. ¿Por qué? Porque las facultades del Congreso Nacional son indelegables, entonces no pueden ser delegadas al Consejo de Ministros. Mire que tengo vía teléfono al ingeniero César Chirino, secretario ejecutivo de la ANDEP. ¿Están preocupados ustedes por estos despidos masivos de empleados públicos que se proyecta? Hasta esta hora, hasta este día, ¿cuántos empleados han sido despedidos del engranaje público? Ingeniero, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ingeniero Matute, buenas tardes, abogada. Buenas Es un tardes. gusto saludarle. Quiero aprovechar para felicitar a cada trabajador de Honduras. Una fecha conmemorable de más de 133 años de celebración. Pues ayer prácticamente preocupados porque prácticamente esa no era una deliberación de los empleados. Estuvimos prácticamente con nuestro miedo
escénico porque cualquier cosa podría pasar. Es tanta la situación de odio y represión que están teniendo este gobierno con los servidores públicos, como que sienten una verdadera amenaza y como que es más una piedra en los zapatos para poder cancelar a todos estos servidores públicos. Y aquí se llevan de encuentro particularmente aquellos que tienen más de 20 años de trabajar. Es que aquí es general. Primero vienen algunos aspirantes a diputados en aquel momento y después diputados presentando amparos para que no se le diera acuerdo a los servidores públicos, que algunos tienen más de 10 años de trabajar, otros tienen 4, y se aprovecha para darles el acuerdo a todo esto. Claro que eso generó suspicacia. No quiero desmeritar que tampoco se tienen derechos los demás trabajadores. Claro que van a tener derecho en su momento, pero no delegitimando el derecho de los actuales. ¿Qué ha pasado, licenciado? O sea, aquí ya van más de 17,000 empleados corridos. Ya con esta sacudida de las 17 secretarías de Estado donde se va a suprimir, prácticamente tenemos más de 12 aquí. O sea, estamos llegando a lo que habíamos manifestado, a más de 32,000 empleados en completo riesgo pues, de perder su trabajo. Y el asunto es el siguiente: se le dice que están las prestaciones, pero no hay prestaciones. Tenemos el ejemplo de varios compañeros nuestros de que han recibido su despido, pero no se les ha dado el pago de las prestaciones. Entonces, vemos que ellos sienten como una amenaza de que los empleados aún continúen, como que estuviéramos en el Imperio Romano en aquel momento, que había que acabar con todo lo que conquistaba. Esto es lo que realmente está pasando, y vemos de que antes se pedía de que esto es un estado, vivimos en un país en Estado de Derecho, y ahora se están violentando los derechos de cada uno de los trabajadores. Este es un proyecto de vida de madres solteras, hombres con enfermedades patológicas. Estamos ante una pandemia y no ha habido ninguna consideración para lo mismo. Simplemente se les están tirando a la calle y cada uno de estos está demandando. No les interesa que el Estado se sume con tremenda carga que después va a ser muy alta, y sabemos que no es ellos, es el pueblo hondureño que va a pagar todos estos despidos injustificados y de manera incorrecta. Ahora, 17,000. ¿Y cuántos están en lista para ser despedidos? De acuerdo a lo que ustedes saben, Comandep. Bueno, lo que habíamos visto que habían parado porque venía la fecha de este 1 de mayo. Pero estamos seguros que en esta semana se va a dar la masiva cantidad de empleados despedidos. Estamos hablando de esta secretaría que ya se les cambió el nombre particularmente. Entonces estos compañeros ya los están llamando. Yo creo que van a ser por grupos. Lo único que aquí los empleados estamos listos para seguir buscando que se respete la garantía que son parte de la Constitución de la República, lo que decía la abogada. Y ahí por eso nosotros hemos colocado ese artículo 127, donde prácticamente es un derecho de la conservación del trabajo que tiene cada uno de estos servidores públicos. Nosotros vamos a continuar dentro del marco legal. Aún no vamos a hacer las protestas que correspondan. Vamos a terminar el marco legal y ahí vamos con otras instancias. Perfecto. Voy a la pausa y sigo platicando con ustedes aquí en Día Político. Bien, abogada Bessie Lorena, usted como experta en derecho laboral, ¿qué es lo que le puede venir al gobierno de doña Xiomara Castro cuando se hablan de 17,000 despidos en este momento? Bueno, pues le vendrá una lluvia de demandas al Estado por los diferentes despidos que se realicen en cada una de las secretarías, dependencias, gabinetes sectoriales, de trabajadores que han sido despedidos en forma injustificada, sin seguir los procedimientos y también sin tener las provisiones presupuestarias por parte del Estado para poder garantizar el pago del pasivo laboral. Generalmente a los trabajadores se les está engañando, se les está diciendo que se les va a pagar, pero llegado el tiempo no hay pago, no hay respuesta, entonces los trabajadores se ven obligados a incoar las acciones correspondientes ante la Secretaría de Trabajo, en su caso, o también en lo que es el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, que corresponde al régimen de servicio civil. Cada día que pase, el Estado tiene que pagar este salario. Así es, por despidos injustificados, como le digo, cuando el despido se ha realizado con violación a los derechos de estabilidad laboral de los trabajadores y con violación a los procedimientos que establece la ley, pues entonces el Estado tendrá que pagar a título de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir.
Y eso se suman día a día, y no es con el salario ordinario, es con el salario promedio. Es decir, que estamos hablando de cantidades millonarias para el Estado le resulta más económico garantizar la estabilidad en el empleo que buscar nueva colocación, que consideramos que es el objetivo de este PCM, colocar gente del partido que está en curso, ¿verdad? Del gobierno que está en curso. ¿Qué es ese PCM que tiene usted en mano? Que es el PCM 05-2022. Recuerde que la administración pública lo que pretende es organizar, ¿verdad? Procurar ese bienestar a la sociedad, pero ¿cómo lo vamos a procurar si, contrario censo, estamos violentando estas garantías de permanencia que solamente deben obedecer a especialísimas circunstancias, a causas graves que tengan que ver con la conducta del trabajador y no a medidas estructurales o de tipo presupuestario? Ayúdeme, abogada, por favor, por lo menos a leer el artículo 1 de ese PCM, para que nos pongamos en contexto aquí en Día Político y usted interprete y saque sus conclusiones de lo que estamos hablando acá en el programa, porque sí, 17,000 empleados públicos despedidos hasta la fecha y no se justifican. Si no se justifica, se imagina las demandas millonarias, cuando el mismo gobierno ha dicho que las finanzas públicas están quebradas en este momento. Sí, dentro de aquí los fundamentos y la parte considerativa, sí. Dice que este PCM obedece a lo que es para cumplir con el plan de gobierno de Bicentenario para refundar Honduras y construir el Estado socialista y democrático. Es imperativo reestructurar la administración pública debilitada y degradada aceleradamente durante una década después de la destrucción del orden democrático provocado por el golpe de Estado desde el 28 de junio del 2009. Más del 70% de nuestro pueblo vive en pobreza, sin alimentos, sin posibilidades de pagar agua, luz, transporte y las medicinas. Cientos de empresas y miles de emprendimientos familiares se fueron a la quiebra y millones de compatriotas se encuentran sin ninguna opción, por lo que emigran excluidos y humillados por el modelo que estrangula, segrega, mata y todo lo privatiza. Eso es lo que señala lo que es la parte considerativa. Y en la parte normativa, pues ya es la creación de las diversas secretarías y la supresión de las actuales. Ahora le pregunto a usted, César Chirinos. Bueno, ya se nos fue César. Bueno, se nos fue don César Chirinos. Ahora, si se va a contratar nuevo personal y este nuevo personal llega inmediatamente a ocupar los puestos en el sector público, ¿cómo quedan los despedidos? Así es. O sea, se expone entonces a dos... Van exactamente. El Estado a dos demandas. Va a tener, en el caso, va a tener el Estado una doble erogación. Por una parte va a tener que pagar sueldos y salarios del personal contratante y por el otro lado tendrá que pagar los sueldos y salarios dejados de percibir del personal despedido sin perjuicio de las acciones de reintegro, ¿verdad? Que pudieran derivarse de los despidos, que en su caso vendría a generar esa duplicidad de plazas. O sea, tendríamos todavía el Estado más cargado con más plazas por acciones de reintegro que pudieran proceder en contra de los despidos efectuados. Entonces, ¿usted cree que debe de reconsiderar el Estado esto? No, yo considero totalmente que este PCM es un acto completamente violatorio al derecho de estabilidad laboral, al derecho a la permanencia y de hecho el procedimiento mediante el cual se está suprimiendo estas secretarías es violatoria a las facultades del Congreso Nacional, que son privativas de este órgano, crear y suprimir secretarías de Estado. Por ende, el Consejo de Ministros no debería de asumir esas funciones. Imagínese usted a lo que se expone el gobierno, porque también tienen que darles chambas y trabajos a sus seguidores, a las bases de Libre, a los que han trabajado fuertemente durante estos años en busca del poder de la nación, pero se encuentran que muchos empleados, el gobierno anterior los dejó amarrados con servicio civil, los dejó amarrados no con contratos, sino con acuerdos. Ve usted lo difícil que es para el actual gobierno esta situación, pero el camino jurídico, ¿cuál es el camino jurídico que debe de tomar esto por parte del gobierno? Sí, como le digo, personalmente considero que el gobierno debe procurar derogar este decreto PCM, el cual es completamente lesivo a la clase trabajadora, y garantizar los empleos, buscar nuevas fuentes de empleo para estas personas activistas del gobierno, ¿verdad? Activistas que ayudaron a llegar a la presidenta Xiomara Castro al poder. Y buscar otras alternativas sin que éstas perjudiquen la estabilidad de los trabajadores que ya están en esas plazas. Abogada, ¿ya hay recursos en contra de este PCM? Pues le comento que actualmente estoy en proceso de investigación si ya se interpusieron algún tipo de recurso contencioso administrativo para buscar la nulidad
pero todavía no se me ha proporcionado dicha información. Sí, me imagino yo que van a llover las demandas. Así es, va a ser una lluvia de demandas en contra del Estado y al final pues somos todos los hondureños con nuestros impuestos que pagamos estas demandas millonarias, por lo cual exhortamos a las autoridades, ¿verdad?, al gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro a retomar acciones en el sentido de garantizar la estabilidad en el empleo para que esta lluvia de demandas por lo menos sea menor a lo que se espera, ¿verdad? Ahora, abogada, pero si estos 17,000 empleados públicos que ya fueron despedidos, el gobierno les dice, aquí está el pago de cesantía, aquí está el pago de derechos laborales, aquí está el pago de otros beneficios, ¿qué más queda? Sí, ahí habría que ver, como le digo, porque tendríamos que determinar si efectivamente existe una supresión completa de la Secretaría. Porque el derecho a la estabilidad laboral se traduce en que si se da un despido injustificado, el trabajador tiene un derecho alternativo. Es decir, que si este trabajador no quiere las prestaciones, no quiere el dinero y lo que quiere es su trabajo, entonces el gobierno está obligado a garantizar ese puesto de trabajo. Perfecto, vamos a la segunda pausa, ya regresamos en Día Político por TSI. Hago comunicación con el abogado Francis Cabrera, que también es diputado del Partido Libertad y Refundación. Estamos analizando el tema de los despidos de empleados en el sector público, las demandas que le va a venir al gobierno. ¿Hay o no hay dinero suficiente para garantizarle el pago de los derechos laborales a los despedidos? ¿Qué opinan desde Libertad y Refundación? Abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, contento de poder compartir con ustedes. Y en ese sentido tenemos que entender que tanto nuestra presidenta Xiomara Castro como sus ministros y como todo el engranaje principal de este gobierno, necesitan rodearse de personas de confianza, de personas que tengan la visión de servicio en el gobierno. Sí. Por ello, pues es claro que vendrán este tema de reestructuraciones para tener gente con la que podamos contar en el tema de confianza y gente con la que creamos que podemos hacer realidad los cambios que este país espera. Por otra parte, tampoco podemos desconocer que el Estado estaba repleto de un montón de empleados en dualidad de funciones. Esa es una realidad que no podemos nosotros tampoco tapar y que sabemos que son compromisos de la presidenta Xiomara Castro, que eso no va a pasar en este gobierno. Y en el último entendido que usted me estaba manifestando con el tema de demandas, bueno, nuestra presidenta ha sido clara y responsable en el entendido que a las personas que se les está despidiendo, pues se está siendo responsable con ellos en garantizarles el pago de sus derechos laborales. Abogado, aquí la abogada me está diciendo también que este último PCM aprobado, que crea nuevas secretarías de Estado y que le pone fin a otras, es un decreto ejecutivo, es un PCM lesivo para los derechos laborales de algunos empleados públicos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es que son diferentes ópticas, ¿verdad? Recuerde que nosotros estamos aquí no para defender a un grupo de empleados de un partido político. Nosotros estamos como gobierno para hacer lo mejor por Honduras. Y las personas que entren a trabajar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tendrán que tener la visión de servicio, no la visión de ser paracaidistas, no la visión de tener una dualidad de funciones, ni ir a ver qué consiguen. Eso es lo que estamos cambiando en este momento en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y es algo que se ha hecho en otros gobiernos, pero solamente per se. Y en este momento nosotros lo hacemos con la visión de tener gente, primero, de confianza, sí, y segundo, gente que en realidad pueda transformar este país en el engranaje del Estado, en este caso en el gobierno. Abogada, yo creo que es bien clara la posición de Libre, ¿verdad? Sí, así es clara en el sentido que pues habría que determinar los procedimientos mediante los cuales se están realizando estos despidos a los trabajadores, porque por un lado dice el honorable diputado que es por duplicidad de plazas, pero por otro lado nos están diciendo que es porque se están suprimiendo las secretarías. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la causa de la terminación de la relación laboral? Y pues si esa no se acredita justamente tal como lo ordena nuestra Constitución de la República, pues el Estado lamentablemente será objeto de condenas, ¿verdad?, a gran escala, porque es una gran cantidad, es una masa de trabajadores los que han sido afectados por este
decreto. Bueno, ¿y cuál es la realidad entonces? Se pregunta la abogada Bessie Lorena. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Dualidad de funciones? ¿Cuestiones políticas para meter empleados de confianza por parte del Libre? ¿O hay una sobrepoblación de empleados públicos? ¿Cuál es la realidad, abogado? Bueno, le repito, esto va a depender de la óptica y el tiempo nos dará la razón en su momento. Mire, por ejemplo, tenemos secretarías como INSEP, donde había más de 2.000 empleados y actualmente se está trabajando con 400 empleados. ¿Qué significa esto? Que habían 1.600 posibles paracaidistas. Nosotros no podemos venir a negar una realidad. Ahora, que estas personas tengan el derecho de poder reclamar ante el Estado de Honduras, claro que tienen derecho de reclamar. Que este reclamo vaya a ser dado con lugar en un juicio, eso ya es otro tema, ¿verdad? Correcto. Mientras tanto, nosotros estaremos trabajando por el bien del país, estamos haciendo de manera administrativa los procedimientos correctos, y si alguien cree que tiene el derecho de reclamar ante un ente jurisdiccional, pues que lo haga, ¿verdad? Ahora, abogado, si, digamos, usted ejemplificó el caso de ISEP, 2.000 empleados, se separaron 1.600, con 400 está trabajando. Ajá, pero estos 1.600 los va a volver a contratar libres con activistas de su partido. No, totalmente no. Nosotros, le repito, nosotros tenemos que estar claros en que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacían otros gobiernos, porque entonces, ¿en dónde queda nuestro discurso de reclamo, verdad? ¿En dónde queda nuestro discurso de crítica? Entonces, esta pregunta que usted me hace nos hace retrotraernos y poner los pies en la tierra. Que tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que poner cada sector de su parte para que este país pueda caminar como tal, y tenemos que dejar a un lado el tema de los paracaidistas. Perfecto. Bien, gracias, diputado Francis Cabrera, muy amable. Saludos, muchas gracias a todos. Gracias. Sus conclusiones, abogada. No, como le digo, el Estado de Honduras pues debe revisar los procedimientos en cuanto a suprimir estas secretarías, porque sí se está afectando a una gran cantidad de trabajadores que en la mayoría pues no tienen esa responsabilidad para sufrir las consecuencias de un cambio de gobierno, y con ello pues trae al Estado la erogación de millones de lempiras que vienen de todos nuestros impuestos, ¿verdad? Es el dinero de los hondureños que será pagado para demandas, para poder cubrir ese pasivo laboral que corresponde a esa gran cantidad. Ya lo decía el diputado, solo en INSEP se despidieron 1.600 trabajadores. Solo en INSEP. Y imagínense ustedes, son 17 secretarías y 17 entes del Estado que están siendo suprimidos y que serán afectados una gran cantidad de trabajadores, ¿verdad? Y muchas familias con ellos, habrá mucha necesidad de empleo. ¿Cómo van a ser reubicados estos trabajadores? ¿Cómo van a obtener ellos una nueva fuente de empleo? Entonces, creo que el Estado también debe sopesar estas consecuencias con la emisión, o en su caso, que se proceda a la derogación de este PCM. Sí, bueno, hay que ver los alcances que se tienen, porque si es por reducir masa salarial y gasto público o gasto corriente del gobierno, pero si se va con la idea también de que si despido 1.000, contrato 1.000 también, entonces no se está cumpliendo la equidad, ¿verdad? Y lo que usted dice, la exposición que tiene el gobierno de demandas, que también, sin duda alguna, creo, si ya no se han presentado, vendrán en el camino. Así es, y cuántas familias serán afectadas, que quedarán sin trabajo, ¿verdad? Que quedarán expuestas a buscar un nuevo empleo, donde sabemos que pues actualmente Honduras no está generando oportunidades de empleo, tenemos demasiado trabajo informal y subempleo, entonces no podemos profundizar estos temas que más bien empobrecen más a nuestra sociedad. Lo que sí es cierto es que el derecho laboral los asiste. Así es, el derecho... Y el derecho laboral lo asiste a cualquier trabajador en cualquier situación y circunstancia. Así es, tenemos garantías laborales en nuestra Constitución y también en tratados internacionales, los cuales pues haremos valer, ¿verdad?, para defender los derechos de los trabajadores. Perfecto, gracias, abogada Bessie Lorena Godoy, experta en temas laborales, ex juez de los juzgados del trabajo, con nosotros en Día Político, viendo en perspectiva lo que puede pasar con estas demandas que vendrán en contra del Estado de Honduras, en contra del gobierno de Honduras, por empleados públicos que han sido despedidos. Hasta la fecha, 17.000, dice la ANDEP, han sido despedidos. Solo en INSEP, 2.000 de 2.000 empleados, 1.600 fueron despedidos, pero que están en lista más de 30.000 empleados públicos. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.